Y luego de que el príncipe le confesara sus sentimientos a la protagonista, y un rato después, llegaba la sirvienta de la protagonista, diciéndole que le había llegado una carta sobre su hermanastra. Y esto dejaba algo confundida a la protagonista, ya que comentaba que tenía bastante tiempo de no recibir una carta de su hermanastra, preguntándose qué habría pasado todo ese tiempo en el reino de Salle. Pero al leer la carta, no le gustaba para nada, ya que lo que decía era que el conde Chester había llevado a otra mujer a la mansión. Y la sirvienta de la protagonista le preguntaba si pasaba algo malo con la carta, y la protagonista le decía que no, pero se decía a sí misma que tendría que leerla con más calma cuando se encontrara sola. Y entonces, su sirvienta le decía que había un rumor circulando en el palacio sobre el segundo príncipe, y le decía que lo había escuchado de las sirvientas, que el tercer príncipe había obtenido un mineral extremadamente peligroso. Y la protagonista, sorprendida, se decía que si el caso del tercer príncipe ya se había extendido entre los sirvientes, pero su sirvienta le seguía diciendo que el segundo príncipe se había encargado de manejar la situación, y que descubrió al tercer príncipe. Pero le preguntaba a la protagonista cómo fue que el segundo príncipe supo sobre ese mineral, o cómo supo interceptar al tercer príncipe. Y la protagonista se decía que esa información del mineral la supo a través de su hermanastra, y que si se filtraba que su hermanastra le había comunicado esa información, podría perjudicarla, y que tenía que evitar esa situación. Y entonces, la protagonista le decía a su sirvienta que el segundo príncipe era el comandante general del imperio de Trincas y que de seguro tenía información de todos lados, y su sirvienta, convencida, le decía que tenía razón. Y la protagonista se decía que la información de que ese mineral había sido descubierto por el reino de Salle todavía no se había propagado. Y entonces la protagonista le decía a su sirvienta que no solamente habían minerales explosivos, sino minerales que tenían propiedades curativas, aclarándole que lo había escuchado cuando fue a rezar en el templo. Y entonces su sirvienta le preguntaba si ese mineral debía de ser carísimo, y la protagonista le decía que podría ser, ya que incluso al gran sacerdote se le dificultaba obtenerlo. Pero en su mente se decía que porque su sirvienta parecía estar muy interesada en ese mineral, preguntándose que si acaso tenía algún familiar enfermo. Y entonces su sirvienta se retiraba, diciéndole que si necesitaba algo, que la mandara a llamar, pero entonces la protagonista se ponía a pensar sobre el caso de su hermanastra, ya que ni siquiera había tenido un hijo, y el conde Chester ya se estaba metiendo con otras mujeres, recalcando que, después de que terminara todo lo del tercer príncipe, el siguiente sería el conde Chester. Y entonces, en otro escenario, el tercer príncipe estaba siendo regañado por el emperador, quien lo llamaba idiota. Y el tercer príncipe le decía que toda esa situación era injusta, pero el emperador le decía que ya le habían informado detalladamente todo lo que había hecho, y que todavía tenía el descaro de decir que toda esa situación era injusta, preguntándole que le explicara por qué pretendía crear un ejército a escondidas. Y entonces, el emperador, ya todo enojado, le seguía diciendo que si en serio estaba planeando una rebelión, recalcándole que no solamente hizo contrabando de minerales con el reino de Salle, sino que los había utilizado para fabricar armas. Y entonces el tercer príncipe se decía que no importaba lo que dijera, ya que no escaparía del castigo, diciéndose que todo fue culpa del segundo príncipe. Y entonces se le venía una idea, preguntándole al emperador hasta qué punto confiaba en su hermano mayor. Y el emperador, todo enojado, le decía que ahora estaba hablando mal de su hermano, que está casi en la muerte por intentar salvarse la vida. Pero el tercer príncipe le decía que se había confundido, ya que estaba hablando de su segundo hermano mayor, el segundo príncipe, diciéndole que ahora mismo era el segundo príncipe quien realmente controlaba el ejército del imperio de Trincas, diciéndole el tercer príncipe al emperador que su segundo hermano podría inmovilizar al ejército y que podría tener las intenciones de cometer traición, recalcándole que por eso estaba creando un ejército en secreto, por si se daba esa posibilidad. Arrodillándose, le seguía diciendo que hizo todo eso porque estaba preocupado por la seguridad de su padre, pidiéndole que por favor lo perdonara por su torpeza y por no haberle informado antes. Y entonces el emperador, todo decepcionado, se decía porque no había tenido ni un solo hijo decente, diciéndose que su primer hijo, el príncipe heredero, sufría de una enfermedad desconocida, y que su segundo hijo era una bomba de tiempo que no se sabía cuándo explotaría, y su tercer hijo
Era un idiota, incluso era todo estúpido. Y unos días después, el emperador decidió perdonar las acciones del tercer príncipe. Y entonces, el príncipe se dirigía hacia un lugar, y unos sirvientes que estaban en la entrada le decían que no podía pasar, y en ese momento, el emperador se percataba de que el príncipe había entrado a la habitación. Y entonces el príncipe le decía al emperador que cómo había podido perdonar al tercer príncipe, ya que lo que había cometido era traición o rebelión en el imperio. Y el emperador le decía al príncipe que lo había hecho también por él, recalcándole que el tercer príncipe estaba preocupado de que el segundo príncipe pudiera iniciar una rebelión. Y le decía que no provocara al tercer príncipe, ya que si lo usaba como excusa para espiar su error, de decir de que el segundo príncipe quería cometer traición, y por eso creó ese ejército en secreto. La situación de la familia imperial solamente podría empeorar, y entonces el príncipe le decía que si en serio le creía, recalcándole que, después de todos los años que había estado viviendo como el perro de la familia imperial, lo desechaba así de nuevo, preguntándole por qué lo odiaba tanto, y qué era lo que tenía que tanto le desagradaba como para siempre menospreciarlo. Y el emperador le decía que ya estaba viejo y que estaba harto de todos esos conflictos. Y el príncipe le preguntaba si en serio iba a dejar pasar así por así todo ese asunto, y el emperador le decía que todos eran sus hijos, y eran importantes para él, diciéndole que, aunque haya perdonado al tercer príncipe, no significaba que desconfiara de él, diciéndole que siguiera cumpliendo con su deber como lo había estado haciendo hasta el momento. Pero al príncipe no le gustaba para nada, diciéndose que entonces esa era su decisión definitiva, diciéndose que eso solamente lo dejaba más claro, que él debía convertirse en el emperador, diciendo que arrancaría todas las raíces podridas del imperio y que traería paz y prosperidad al imperio de Trincas. Y en otro escenario, el tercer príncipe le decía a su esposa, la tercera princesa, que sí que carajos estaba haciendo, recalcándole que le había dicho que se acercara a la segunda princesa mientras él no estaba en el palacio. Y la tercera princesa le decía que lo había intentado, pero que no había funcionado. Y el tercer príncipe le decía a la tercera princesa que por su culpa casi lo acusaban de traición y que por suerte su padre, el emperador, lo pasó por alto. Y entonces la tercera princesa le decía que por qué le echaba la culpa a ella, ya que todo había sido culpa suya. Y el tercer príncipe le preguntaba si en serio ella también estaba dudando de él, pero la tercera princesa le decía que fue él quien dijo que el segundo príncipe había comenzado a sospechar y notar algo. Pero entonces el tercer príncipe le decía que dejara ese tema atrás, recalcándole que por el momento había perdido la confianza de su padre el emperador, diciéndole que ahora era el momento de derribar de una vez por todas a su hermano el segundo príncipe, preguntándole a la tercera princesa si había entendido la situación. Y entonces la tercera princesa se decía que tendría que ir a pescar en el hielo de regreso con la segunda princesa. Y entonces la tercera princesa le decía al tercer príncipe que se retiraría, pero este se decía que no había habido ningún problema con la negociación con el conde Chester, recordando cuando le había entregado unos documentos. Y el tercer príncipe le decía al conde Chester que la propuesta que le estaba haciendo era muy tentadora, preguntándole qué debía hacer para que le ofreciera eso. Y el conde Chester le decía al tercer príncipe que solamente quería una cosa, y quería la ruina de la protagonista, quien fue la que lo abandonó, y del tipo que se la arrebató, refiriéndose al segundo príncipe. Y el tercer príncipe le decía que le parecía bien, recalcándole que justamente él estaba pensando que su hermano, el segundo príncipe, lo había estado molestando bastante, diciéndole al conde Chester que con gusto aceptaría esa negociación. Y el tercer príncipe se decía que en ese momento solamente estaba él y el conde Chester, preguntándose cómo demonios se había filtrado la información. Y entonces la protagonista vagaba por el palacio y llegaba donde estaban las sirvientas de la cocina. Y la sirvienta que se encargaba de administrar a las demás sirvientas de cocina, algo nerviosa, le preguntaba a la protagonista si había habido algún problema con el desayuno. Y la protagonista le decía que no y le preguntaba a la sirvienta cuál era el platillo favorito del príncipe, y entonces la sirvienta le decía que solía comer pescado al vapor con trufas, pero le recalcaba que últimamente había estado saltándose las comidas. Y entonces la protagonista le decía a la sirvienta que ella iba a intentar preparar el platillo favorito del príncipe, preguntándole si podría ayudarle. Y la sirvienta le decía a la protagonista que dejara que ellas cocinaran el platillo del príncipe, ya que no podían permitir que la segunda princesa estuviera en un lugar como el de la cocina.
Pero la protagonista le decía que no, ya que quería hacerlo ella misma, pues había visto que últimamente el príncipe había estado de mal humor y quería animarlo. Y entonces, la sirvienta le decía que si eso era lo que ella quería, que entonces la siguiera y le ayudaría. Y después de tanto trabajo para cocinar, la protagonista logró hacer el platillo del príncipe, dándole las gracias a la sirvienta. Pero ésta se notaba cansada y exhausta, y la protagonista le decía que entonces se retiraría. Y todas las sirvientas de la cocina estaban cansadas, y también estaba el gran desastre que había dejado la protagonista. Y una de las sirvientas le decía a la sirvienta principal de la cocina que, por favor, no dejara que la segunda princesa volviera a entrar y cocinar, y entonces la protagonista se dirigía hacia la habitación del príncipe, bien feliz con su comida, preguntándole al sirviente de cabello rojo si estaba el príncipe. Y éste le decía que sí, pero que el príncipe no había salido de su habitación en varios días, diciéndole a la protagonista que ha estado de mal humor debido a lo que pasó con el tercer príncipe y que le preocupaba que, si la dejaba entrar, pudiera causarle disgusto al príncipe. Pero la protagonista, con una sonrisa, le decía al sirviente de cabello rojo que no se preocupara, ya que ella se encargaría. Y entonces, dejaba entrar a la protagonista a la habitación del príncipe. Ya en la habitación, se preguntaba si estaba dormido, pero el príncipe le preguntaba a la protagonista por qué había venido. Y el príncipe estaba acostado en su cama, sin voltearse a ver a la protagonista. Y entonces la protagonista ponía la comida a un lado y le decía al príncipe que no había comido y que se había quedado encerrado por varios días, recalcándole que todos estaban preocupados. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía que si quién se preocuparía por él. Y la protagonista le decía que toda la gente del palacio. Pero entonces el príncipe le decía a la protagonista que era bien gracioso que la gente del palacio se preocupara por él, diciéndole que nadie de su supuesta familia lo hace, excepto de ella. Y esto ponía sonrojada a la protagonista, ya que la había llamado parte de su familia. Y toda avergonzada, le decía al príncipe que le había preparado pescado al vapor, que tanto le gustaba, y el príncipe le decía a la protagonista que no estaba de humor para comer nada en ese momento. Pero la protagonista le decía que lo había hecho ella misma, y el príncipe le preguntaba si en serio lo había hecho ella misma. Y la protagonista le contestaba que sí, diciéndole que iría a traerlo, y el príncipe le decía que esperara un momento, diciéndole que comería la comida, pero que se quedara un rato con él. Y entonces la protagonista se quedaba con el príncipe mientras éste comía su comida, y la protagonista le preguntaba cómo estaba el sabor, y el príncipe le decía que estaba bien rico, asegurándole que no esperaba ese resultado, preguntándose si en serio lo había hecho ella. Y la protagonista le decía que ella solo había cortado el pescado y lo había cocinado al vapor, y que la sirvienta de la cocina le había ayudado con la salsa. Y en ese momento, llegaba el asistente del príncipe, diciéndole que había llegado un mensaje del Palacio Imperial, pidiéndoles perdón por interrumpir, pero le aseguraba que era un asunto urgente. Y el príncipe le preguntaba de qué se trataba, y su asistente le decía que el emperador había solicitado al segundo príncipe a la próxima reunión del Consejo Estatal. Y el príncipe se decía que el emperador nunca lo había convocado a una reunión, preguntándose qué estaría tramando ahora. Y entonces, el príncipe le decía a su asistente que hablarían sobre ese tema más tarde, y la protagonista volteaba a ver al príncipe, preguntándole que si asistir a una reunión estatal no era algo bueno. Y el príncipe le decía a la protagonista que sí era algo bueno, pero le recalcaba que no podía estar completamente feliz por eso, ya que podría ser una excusa para ponerlo en ridículo delante de todos. Y la protagonista, tratando de consolarlo, y le decía que no era cierto eso, ya que ella estaba segura de que su majestad el emperador había comenzado a confiar en él, por eso lo había invitado a la reunión estatal, recalcándole que, aunque el emperador hubiera perdonado al tercer príncipe, una vez que una sospecha se da, no se desaparece tan fácilmente, diciéndole que, tal vez, por eso el emperador lo llamó a la reunión estatal, para darle deberes más importantes. Pero el príncipe, todo decepcionado, le decía a la protagonista que tenía razón. Pero ésta se decía que el príncipe no parecía estar del todo tranquilo, preguntándose cómo podría animarlo y tranquilizarlo. Y entonces la protagonista abrazaba al príncipe, diciéndole que levantara sus ánimos, ya que ella estaba con él. Y el príncipe sonreía, y le decía que solamente le iba a decir palabras. Y la protagonista le preguntaba que entonces qué era lo que quería, diciéndole que haría lo que él quisiera.
Y entonces, el príncipe cargaba a la protagonista, diciéndole que si en serio haría lo que él quisiera. Y la protagonista, toda avergonzada, le preguntaba que entonces qué era lo que quería. Y el príncipe le decía que ella sabía lo que él quería, dándole un beso a la protagonista. Y entonces el príncipe le decía lo mucho que la amaba, y la protagonista le preguntaba si la amaría toda la vida, preguntándole si no la cambiaría por otra mujer. Y el príncipe le preguntaba que si le parecía ese tipo de persona. Y la protagonista le decía que solamente le respondiera. Y entonces el príncipe le limpiaba sus lágrimas, diciendo que entendía por qué estaba tan insegura, ya que su comienzo, o como se conocieron, fue diferente al de los demás, ya que ella lo había elegido a él para evitar el matrimonio con el conde Chester, y que él había aceptado su propuesta, diciéndole que le había dicho que no esperara que él actuara como su esposo, pero le recalcaba que mágicamente terminó enamorado de ella, diciéndole que era normal que no confiara en su cambio tan repentino, especialmente cuando ha tenido que adaptarse a una nación extranjera. Y la protagonista se decía que la culpa no era de él, sino de ella, ya que, incluso a pesar de su indecisión, siempre le ha demostrado cuánto la ama. Y el príncipe le preguntaba si había estado herida todo este tiempo, y la protagonista le decía que no, y le recalcaba que ser amada por alguien la hacía tan feliz, pidiéndole que por favor nunca dejara de amarla. Y esto ponía algo sonrojado al príncipe, y entonces agarraba a la protagonista y comenzó a desabrochar su vestido, pasando lo que tenía que pasar, y entonces, en otro escenario, el tercer príncipe estaba golpeando la puerta de la habitación de su madre la emperatriz, y todo enojado le decía que abriera la puerta. Y entonces, la emperatriz salía de su habitación, diciéndole que por qué estaba haciendo ese alboroto, preguntándole si había perdido la cabeza.